En la columna anterior decíamos que el país está paralizado, petrificado. Hay un gobierno que se quedó sin ideas y una oposición que se autofelicita después de la victoria obtenida en el plebiscito del 4 de septiembre. Pero parálisis no significa que no pasen cosas, ni menos significa estabilidad. Lo repito, parálisis no es lo mismo que estabilidad. Al contrario, el país vive una gran precariedad. Esto es, créanme, un comentario obligado cuando se habla entre personas que analizan la actualidad, cuando analizan la política. Y ya lo sabemos, el gobierno se la jugó por un proyecto constitucional tramitado en buena parte como comedia, un proyecto que fue ampliamente derrotado, un proyecto que era a la vez constitución y programa de gobierno. George Jackson fue muy claro al exponerlo. En ese proyecto fracasado estuvo todo el oficialismo, desde la democracia cristiana hasta los partidos de Apruebo Dignidad, Convergencia Social, Revolución Democrática, el Partido Comunista, pasando por el PPD y el Partido Socialista. Todos estuvieron ahí. Y con matices más, con matices menos, el proyecto que los unía fue derrotado. El presidente Gabriel Boric fue derrotado porque era el jefe de campaña y, claro, de manera desordenada. Fueron derrotados Vlado Mirosevic, Carolina Toá, Carol Cariola, Camila Vallejo, Mario Marcel, Miguel Crispi, el jefe del segundo piso, Jackson, Antonio Rejola, la canciller, Heraldo Muñoz, Natalia Piergentili, Paulina Bodanovich, Alberto Unturraga y muchos más, todos derrotados porque su opción perdió. Por eso la parálisis. Y ahora con dificultades tratan de lograr una reforma tributaria, una de pensiones, otra de salud, e impulsan una agenda de seguridad y control migratorio a la que se opusieron hace no tanto cuando eran oposición. Y tratan de parar un nuevo retiro desde las AFP, cuando ayer fueron sus ardientes partidarios. Un gobierno, hay que decirlo, que estando en minoría se quedó sin plan. Y la derecha está feliz con su triunfo, respira tranquila, como relajada. Logró que la Constitución la redacte un grupo de expertos designados por el establishment, por la élite de los partidos políticos, para que después sea analizada por 50 consejeros. Se designó además una comisión de admisibilidad para que nadie se salga de madre. Y salirse de madre significa no traspasar los límites, los bordes, pero otros dirán no traspasar el corset, para que no aparezca alguna protuberancia indeseable. O sea, todo está súper controlado. Del descontrol de la convención de Elisa Loncón a la sumisión a las personas y al procedimiento. Y de ahí el relajo de la derecha. Y cuando esto se produce, cuando se piensa que la batalla terminó, se piensa poco. Porque desarrollar ideas se transforma en un esfuerzo poco rentable, usando el lenguaje de ese sector político de la derecha. Y hay una razón más. Es probable, aunque pueden pasar hartas cosas, que la derecha gane el próximo 7 de mayo. Porque más allá de las palabras o de las palabrotas, más allá de la pantomima, lo cierto es que hay una simulación en la derecha de que hay competencia, de que están compitiendo con Kast, pero más allá de una parodia, la derecha, aunque vayan dos listas, son dos listas, escuche bien, que están de acuerdo. Y yo se lo explico. Se repartieron el país. El norte se lo dejaron al Partido de la Gente, el de Franco Parisi, donde él obtuvo una gran votación en la presidencial. La zona centro se acordó entregarla a la UDI, a Renovación Nacional y Evópoli. Y el sur es de José Antonio Kast, el republicano. Y esta es una alianza fuerte y que los tiene súper tranquilos. En cambio, el oficialismo se dividió. Eso que llaman socialismo democrático y el PPD va cada uno por su lado, con lo que queda el PPD, con lo que queda la ADC y el Partido Radical, y por el otro lado al Partido Socialista, al Partido Comunista y el Frente Amplio. La lista del indulto, dijo socarronamente Guido Girardi, aunque después se arrepintió. Otros le dicen la lista de la Unidad Popular, con veneno. Se lo dicen entre ellos. Entonces, mientras las dos listas de la derecha resolvieron no competir, sino complementarse, las listas del oficialismo van a competir. Mal que mal, la ADC y el PPD se juegan un poco su sobrevivencia, son animales heridos. Algunos ya sacan cálculos, aunque falta todavía toda la campaña. El cálculo ahora es el siguiente.
De 50 consejeros, eso es lo que tiene el Consejo Constitucional, tendrá el Consejo Constitucional, se calcula que 27 podría sacar la derecha y 23 el oficialismo con la DC. No habría ningún representante indígena, engullidos por el frenesí pasado y la pasada de cuenta además que les hizo la clase política. Es cierto que los acuerdos en ese Consejo Constitucional tienen un quórum de 3/5 y por eso ningún sector puede imponerse a otro, pero aún en ese contexto no da lo mismo ser mayoría o minoría. Se enfrenta entonces la coalición oficialista a una segunda derrota. Y esta es la razón por la que la derecha está tranquila, pero también sin ideas, o sea, también paralizada. Dos preguntas entonces podríamos hacernos, dos preguntas. ¿Estas dos derrotas son definitivas para ese sector de la izquierda? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿aprendieron la lección en el sentido de llegar a la convicción de que están equivocados y lo que ellos quieren no es lo que quiere la gente? O más simple, ¿cambió el presidente Gabriel Boric su líder? Respuesta a la primera pregunta. Las derrotas en política casi siempre no son definitivas. Hay, evidentemente, algunos casos de derrotas que son terminales, pero el país está demasiado inestable para augurar la muerte política de alguien. Aquí no hay damnatio memoriae, como practicaban los romanos, eso de sancionar con el olvido para siempre a alguien. Miremoslo de la siguiente manera. Cuando compitió Sebastián Piñera con Alejandro Guillé, algunos creímos que era mejor para la gente derecha la victoria de Guillé y que una derrota de Piñera podría ser para ese sector un triunfo. Porque en política hay demasiadas victorias aparentes, como la que obtuvo Piñera, ya eso es evidente. En el caso del Frente Amplio, esta parálisis que existe en este momento les puede permitir, ¿sabe qué?, ganar tiempo, hacer el doctorado que significa tener la presidencia y esperar otra oportunidad. No están muertos, como creen algunos, ni mucho menos, porque aunque pierdan la elección de mayo, y son 2 elecciones perdidas, no están muertos. Es verdad que después de Boric puede venir alguien que prometa mano dura, un populista de derecha, porque aunque combatir la delincuencia es esencial, es ineludible, no es solo eso, no es solo eso. Y si se dedican solo a eso, el fracaso está asegurado. El Frente Amplio está formado por jóvenes, tienen tiempo, ese que otros no lo tienen, porque el bien más preciado que puede tener alguien, y en política con mayor razón, es el tiempo que da la juventud. Finalmente, si el país se sigue deteriorando aceleradamente como ha ocurrido, y empezó esto antes de Boric, obviamente, y si eso pasa con una nueva constitución, que no es la del Frente Amplio, ellos podrán comenzar a discutir esa constitución nuevamente y proponer en medio del deterioro nuevamente su alternativa. Y esto siempre que haya una nueva constitución, o sea que los expertos se pongan de acuerdo y los consejeros también. Por lo tanto, ¿están muertos? No, para nada. Ahora viene la respuesta a la segunda pregunta. Después de la derrota pasada y de la que podría venir, ¿han cambiado? ¿El presidente Boric ha cambiado? ¿O los cambios que algunos aprecian son simples volteretas tácticas, movimientos de cadera para engañar al adversario, una actuación para crear una ilusión, un espejismo? Es posible que sea esto último y que no hayan cambiado, en nada. Desde ya digamos que la gran figura referencial del Frente Amplio y del presidente, más allá de los autores de paper londinenses, es Salvador Allende. Con todo el respeto que merece su enorme valentía del día del golpe de Estado, es evidente que como referente político está obsoleto. Han pasado demasiadas cosas desde su muerte, las sociedades han cambiado, las relaciones han cambiado, y en esto el Frente Amplio no ha cambiado. ¿Cuál fue una de las primeras reacciones del presidente Boric después del plebiscito? Dijo, pretender estar adelantado a tu época es una forma elegante de estar equivocado. O sea, nosotros tenemos la razón, pero estamos tan avanzados que este pueblo atrasado no nos entendió. Una mirada bastante
falta de autocrítica, ustedes comprenderán. Por lo tanto, dicen, habrá que esperar a que no se entiendan, caminando más lento para hacer pedagogía, pero llegando al mismo destino. Y lo dijo, avanzar con decisión, con gradualidad, sin renunciar. Por lo tanto, siguen pensando igual, pese a la derrota. Irina Karamanos, la pareja del presidente que tuvo hasta hace poco además una función gubernamental, dijo hace pocos días en España: las campañas de miedo, de odio, de fomento a la discriminación de ciertos segmentos de la población, la no propuesta, por cierto, al permanente desmarcamiento para no poder seguir avanzando en derechos, pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienes, es, por ejemplo, lo que generó el éxito del rechazo en el plebiscito. O sea, dijo, una campaña del terror en donde se te dice que lo poco que tienes se te va a quitar. O sea, la derrota no se debió a un error político, sino al terror de los adversarios. No estamos equivocados, fue simplemente un asunto comunicacional de baja estofa. En Palacio es Vox Populi que lo que no puede decir Gabriel Boric, por razones obvias, porque es presidente, lo dice Karamanos, que son un tándem. Por lo tanto, nuevamente llegamos a la conclusión de que desde el punto de vista ideológico, las derrotas no han provocado cambios en el presidente ni en quienes gobiernan. Es lo mismo que sucede con Elisa Loncón, la estridente expresidenta de la Convención, beneficiada por la Universidad de Santiago con un año sabático, con goce de sueldo. Se pasea por el mundo diciendo que el plebiscito se perdió o lo perdieron por las mentiras del adversario. O sea, ella no ha cambiado en nada. ¿Por qué cree usted que hay tantas dificultades para combatir la delincuencia? Es verdad que es un asunto que viene creciendo hace mucho tiempo, pero quienes gobiernan se opusieron a la famosa agenda de seguridad que ahora impulsan. ¿Por qué indultar a personas con amplios prontuarios delictuales? Porque existe la convicción que los que asaltan y roban son también víctimas. Víctimas del sistema, del modelo neoliberal, de un Estado que no es solidario. Que ellos son también, los victimarios son también personas lesionadas. Y eso no ha cambiado. Y pasa lo mismo con los inmigrantes. Si hay poco más de 100 pasos clandestinos, claro que sí, que se pueden todos vigilar. Usted trasladará a los regimientos a la frontera, se pueden vigilar 100 pasos entre la policía uniformada, carabineros, los militares, los marines, se pueden vigilar, pero es que resulta, ¿en qué queda la solidaridad? Eso de las fronteras libres, esto es ideológico, por eso les cuesta tanto, porque las fronteras, han dicho varios, corresponden a los viejos nacionalismos, a los fascismos. Es por eso que hoy siguen, escuche bien, es por eso que hoy siguen llegando haitianos a Chile, con líneas aéreas que hacen negocios. Esto sigue ocurriendo. Y es por eso que los que estaban en el servicio jesuita de migrantes y defendieron a los que entraban ilegalmente, ahora ya no dicen nada, están silenciosos. ¿Por qué? Porque trabajan en el gobierno. Y trabajan ahí sin haber cambiado sus convicciones. Por eso, controlar las fronteras están a contrapelo de lo que se piensa ideológicamente. Cuando el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, le han preguntado por la caída estrepitosa de los resultados de los estudiantes de los colegios emblemáticos en la prueba para entrar a la universidad, ¿qué ha contestado? A ver, recordemos algunas cifras. El Instituto Nacional en 2022 estaba en el lugar 143 en nuestro país, 143. Instituto Nacional. En el 2023 está en el lugar 201. O sea, en un año bajó 58 puestos, en 12 meses 58 puestos. El Barros Arana, lugar 691 en 2022, 2023 883. Y revise todos los principales colegios llamados emblemáticos y es lo mismo. Recuerdo que en 2015 el Instituto Nacional estaba en el 9º lugar de Chile, 9º. Ahora, 200 y tanto. Este año había vacantes en el Instituto Nacional, en ese lugar donde hace algunos años había una enorme pugna para entrar. ¿Y por qué todo esto? Porque nadie quiere ir a estudiar ahí. Son pocos.
La selección en algunos colegios de los llamados emblemáticos lo que permitía era la excelencia. Y con esa selección y con esos colegios, esos lugares eran únicos, donde un excelente niño, un alumno de una familia pobre, podía tener una educación de calidad. Pero ahora, como se terminaron esos colegios, el resultado es que no tiene ninguna posibilidad. Cuando el ministro Nicolás Eyzaguirre habló de quitar los patines, de nivelar para abajo, no fue un exabrupto, habló en serio. No fue un lapsus linguae, no, y lo lograron. Vuelvo al ministro de Educación Ávila. ¿Qué dijo? Que este es el costo que hay que pagar para que no haya selección. ¿Y ese costo quiénes lo pagan? Los niños. ¿Han cambiado entonces? No, siguen exactamente igual. Y es lo que pasa con las viviendas. Podrán decir lo que quieran, pero ni en Argentina, ni en Brasil existen los créditos hipotecarios. Hay que juntar la plata. Por eso los jóvenes, por eso la clase media está condenada a arrendar. Esto también sucede en Inglaterra, en Francia o en Italia, donde es imposible para un joven de clase media comprar casa. No hay créditos hipotecarios porque las casas tienen valores imposibles. En Chile, para muchos fue posible. Para muchos, porque es cada vez menos. Con la pérdida de la profundidad del mercado de capitales, una enorme cantidad de chilenos ya no pueden optar a un crédito hipotecario. ¿Usted ha escuchado alguna preocupación por parte del gobierno? ¿Alguna? No. Y no es que usted no haya escuchado porque esté sordo, porque no hay preocupación. ¿Y por qué no hay preocupación? Porque se estima que los que tienen un pequeño ahorro propio para dar el pie, los que pueden pagar las cuotas, son unos privilegiados, que dan lo mismo, e incluso está bien que sean castigados. ¿Cuáles personas son las importantes? Las que reciben viviendas sociales, aquellas donde el mercado hipotecario no importa. ¿Usted que ideológicamente no han cambiado? Camila Vallejo dijo que el programa continúa, lo dijo hace pocos días. No estamos por renunciar a los compromisos. Mientras Carolina Toá intentó poner el acento en matizar al decir que es necesario actualizar la promesa del gobierno ante el pueblo de Chile, actualizarla, en el sentido de ir acomodando la agenda, Camila Vallejo expresó que algunos han tratado de instalar de que el gobierno debería renunciar a su programa, que eso implica una actualización o un ajuste, pero estamos muy lejos de esa idea, ortodoxia. Le contestó Camila a Carolina. Está bien, es cierto que Camila y Carolina no tienen feeling, como se dice, no se quieren mucho. Camila cuida su figura y ante cualquier asunto controversial, vocera ella, se esconde, deja de ser vocera y la vocería la tiene que hacer Carolina, aceptando pagar los costos que son de Camila. Y el Partido Comunista quiere cuidar a Camila porque sueña que en el futuro puedan tener una candidata presidencial potente en vez de ese Jadwe que tantos desatinos comete. Pero la precisión fue clara esta semana. No hay acomodación de nada. Y a propósito de comunistas, Guillermo Atelier dijo que el triunfo del rechazo es una derrota electoral, con visos de derrota política, pero no es una derrota estratégica. O sea, el fin último sigue siendo el mismo. Por eso, reitero, las pruebas de que no han cambiado son muchísimas. La superioridad moral que el Frente Amplio dice mantener sobre los ex concertación se sustenta justamente en la idea de que ellos son de izquierda sin apellidos, nada de socialdemocracia ni de esa izquierda burguesa, light. La superioridad moral se refiere entonces en no hacer renuncias respecto a sus ideas, o sea, no hay cambios. Es verdad que está la otra superioridad moral, esa de que no se mueven por dinero, sino por convicciones. Eso de no tolerar que se gane plata con una pasada y que solo debe haber mérito, pero el mérito mezclado con solidaridad. Por eso, amplios sectores estarían, por ejemplo, por eliminar la herencia, porque eso da privilegios a alguien desequilibrando la cancha. Lo notable es que si bien lo sostienen y argumentan, no he visto a nadie de estos argumentadores decir públicamente que ellos van a rechazar, van a repudiar toda herencia que reciban.
Y así, aunque Gabriel Boric, cuando se le preguntó por oscuros negocios de su padre, dijo que él no los habría hecho, hasta ahora no sabemos si tendría algún problema en recibir los frutos de esos negocios turbios, frutos que son millonarios. Los argumentos están, las ideas de mantener esos argumentos también están, pero claro, a veces se notan algunas grietas que no son ideológicas, sino que fácticas, o sea, personalmente fácticas. En el negocio impresentable de la compra por el municipio de Santiago de la desmantelada clínica Sierra Bella, en que solo en meses algo que costó 2.100 millones de pesos, 2.100 millones de pesos termina vendiéndose al municipio, o sea, las platas públicas, en 8.250 millones, una diferencia de 6.000 millones de pesos en meses, esta pasada ya no es criticable. El Partido Comunista apoyó a Iras y Hasler y su negocio en una actitud bien miserable. Los demás están todos callados. Camila Vallejo, callada. Carol Cariola, callada. Giorgio Jackson, el de la superioridad moral, callado. El presidente, silente. ¿Se imagina usted la crítica, los llamados a constituir una comisión investigadora, las denuncias ante la Contraloría o ante la Fiscalía que habrían realizado estas mismas personas si hubiese sido el autor de esa pasada alguien de otro signo político? Se habría armado, y con toda razón, un barullo enorme. Pero ahora no. El silencio se parece al de las monjas de clausura. Es verdad que estas actitudes reflejan una inconsistencia, pero nada de esto significa que hayan cambiado sus objetivos. Una prueba más, se la doy. Feria del Libro de Buenos Aires. Se va a hacer ahora. Tiene como invitado este año a la ciudad de Santiago. Entre otras cosas, se presentará una especie de oda al estallido social, al llamado octubrismo, un asunto que como que si fuera algo épico. Dicen, ¿qué dice textualmente? Que las estaciones periféricas del metro implosionaron. Bueno, habrá que recordarle que las periféricas y no tan periféricas. Pero esta visión de lo ocurrido, la convicción de ser gobierno en buena parte gracias al estallido, su justificación, incluso por algún dirigente de los incendios, se manifiestan una vez más ahora en la feria. Por eso, esta es una prueba más de que no ha habido cambios. ¿Qué es lo que más le duele al presidente Boric? Que lo acusen de traidor, que lo acusen de amarillo, de vendido, de acobardado. No lo soporta. Y esta es una razón también poderosa para que no cambie. No son solo cuestiones ideológicas, sino también emocionales. Y eso de que podría pelearse con los amigos, con los compañeros de ruta. Se habla mucho de cambio de gabinete, si debe hacerse ahora o después de las elecciones de mayo. Que cuánta participación debe tener o puede tener el Partido Socialista o el PPD, que cuánto debe perder a Pro Dignidad. Es importante, obviamente, un cambio de gabinete, pero no es lo más importante. En la última encuesta Criteria, el presidente subió en su aprobación a un 39%, aumentó en un mes 6 puntos. La desaprobación, en tanto, está en 50%, bajó 5 puntos. Y el gobierno subió 5 puntos en su aprobación, está en 36%, y la desaprobación es de 53%, bajó 5 puntos. O sea, estos números le trajeron un respiro. Pese a la mirada optimista de algunos que solo miran algunas cifras positivas sin ver el resto, lo cierto es que es posible que el gobierno no termine nada de bien pese a estas cifras. Pero también es cierto que lo que suceda, cualquier cosa, tiene pocas posibilidades, el que le suceda, el que venga después, cualquiera que sea, tiene pocas posibilidades de éxito. Y Gabriel Boric y sus huestes estarán al acecho. Y en este escenario, el texto constitucional que surja este año puede ser de muy corta vida, porque además no será el texto constitucional del Frente Amplio. La otra posibilidad es que pagando costos ahora, pero teniendo rédito en el futuro, Gabriel Boric lidere un gran acuerdo nacional en serio. O sea, se trata de apoyar el texto constitucional con una gestión ejecutiva concreta para dar a ese texto solidez, para que no se trate de una hoja posible de amuñar, este es un chilenismo, amuñar, y tirar al basurero. Y se trata de pensar, por ejemplo, en un plan económico de recuperación, incentivar el ahorro y la inversión,
incentivar la inversión extranjera productiva. Hay países pequeños o más pequeños con nosotros, como Ecuador, que nos están ganando. Incentivar el retorno de los capitales que se han ido, profundizar el mercado de capitales para que vuelva masivamente el crédito hipotecario, lo que incentiva la construcción, sin prejuicios ideológicos, incentivar la inversión de las empresas chilenas, cerrar las fronteras para que la inmigración sea estrictamente legal, combatir en serio la delincuencia y el crimen y olvidarse de la frasecita esa fue un ajuste de cuentas. Yo siempre me pregunto, ¿de qué cuentas? ¿Cuáles cuentas? Modernizar el Estado, que hoy es una vergüenza, volver al rigor en colegios y universidades, varias cosas más. O sea, ponernos nuevamente en camino al desarrollo, del que nos hemos alejado un montón en los últimos tiempos. No solo eso, como decía, es la manera de dar estabilidad al texto constitucional que se viene, a este nasciturus constitucional, porque si no va a durar poco. ¿Será posible? ¿Gabriel Boric querrá? ¿Estará dispuesto a romper con las barreras ideológicas, a romper con algunos amigos? ¿Es capaz de pagar costos? ¿Tiene la capacidad política y de gestión para hacer todo esto? ¿O confiando en su juventud, preferirá no hacer nada y esperar una nueva oportunidad cuando el país esté más resquebrajado, más pobre, más deshilachado y emocionalmente más desilusionado?